Yo soy Ismael Jalil, hace muchísimos años que estoy militando en Correpi, que es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Es particularmente una organización política que activa en el campo de los derechos humanos y particularmente en la lucha antirrepresiva, por considerar a esta lucha antirrepresiva, o mejor dicho, por considerar a la represión una política sistémica y por lo tanto una política de Estado. Nuestra definición es precisamente combatir esas políticas a través de la denuncia, pero también de la militancia organizada de todos aquellos que entienden que viviendo en el sistema en el que vivimos, la posibilidad de que el Estado deje de reprimir es prácticamente nula, porque como lo que se basa es en desigualdades y en inequidades estructurales del propio sistema capitalista en el que vivimos, están ellos necesitados de reprimir a todo aquel que se levanta contra esas políticas injustas, a todos aquellos que se levantan por ser distintos, por ser diferentes, por ser diversos en cualquier aspecto, a las etnias, a los migrantes. Representamos en alguna medida esa voz de todos aquellos que son objetualizados, cosificados y determinados como enemigos del sistema. Institucional nosotros no lo compartimos en realidad. Nosotros pensamos que la violencia planteada en esos términos parece responder a una situación, si se quiere, casi catastrófica, un hecho de la naturaleza, el magma de un volcán. Nosotros creemos en cambio que es conveniente y es preciso hablar de represión, porque ahí es donde aparece esta sistematización de la política de Estado. Para nosotros está diseñada, está pensada, no es un hecho catastrófico, claro, sino que está basado en eso. Como tal, la represión no solo se integra con el acto mismo del hecho violento sobre la persona, se integra además con la generación de consenso y con el despliegue de un aparato mediático, un amarillentismo mediático además, que impacta en la subjetividad de nuestra gente. Y sobre todo, con dos elementos que son claves. Una es la naturalización de estas cosas. Bueno, existió, siempre existió, por lo tanto, y la otra es la invisibilización. ¿Qué es lo que hace Correpi? Precisamente lo contrario. Primero ponerlos en conocimiento, visibilizarlos los casos. Por eso toda la difusión que se hace, por eso toda la militancia que se hace sobre los casos precisos. Y en segundo lugar, desnaturalizarlos, explicando el por qué esto no debe ser admitido ni debe ser aceptado. Ahora, hay un tema que no puede quedar al margen de todo esto. Como es una política de Estado, es una política de Estado que no puede resumirse solamente en ir a pelear por la sentencia judicial, porque la sentencia complementa de algún modo esa política de Estado. ¿Por qué decimos esto? Porque lo que hay es en realidad una regla que es la impunidad. Solo excepcionalmente la sentencia es condenatoria, pero en general las sentencias son siempre consagratorias de impunidades, porque de otra manera sería casi como desconocer que es una política de Estado, sería hasta casi contradictoria. Claro. Es política de Estado porque tiene que pegarle al sector más joven y más pobre de la sociedad, al sector más rebelde de la sociedad, aquel que se expresa en forma distinta, diferente, aquel que cuestiona permanentemente los ejes de la sociedad capitalista, y por lo tanto la sentencia contra aquel agente de policía, de seguridad, etcétera, que fue el autor de la matanza por cualquiera de los motivos, gatillo fácil, muerte, tortura seguida de muerte en los lugares de detención, etcétera, lo que está planteando que esa sentencia está para cubrirlos, y al cubrirlos garantiza un reciclamiento permanente de esa política. Por eso la actividad de Correpi no se restringe a la cuestión judicial. Muchas veces yo te diría que en gran mayoría estamos integrados por más casos, entre comillas, perdidos, que por casos ganados en el ámbito judicial, porque precisamente la idea es que la sentencia judicial nunca tiene la última palabra la tiene la determinación del pueblo. Por
lo tanto, muchas veces uno se pone a reflexionar sobre qué significa esto de dar una pelea judicial dentro del mismo sistema. Y es cierto que uno fue asaltado muchas veces por los contrasentidos, por las contradicciones, te cuestionás, te autocriticás, discutís con otras compañeras y compañeros, pero la conclusión final es que aún dentro del sistema se pueden dar las peleas siempre y cuando sean contra el sistema. Dentro pero contra. Y en ese sentido uno va remando, va bogando, que de ahí viene nada menos el término abogado, de bogar por el otro, y entonces la idea de estar en una lucha que supera ampliamente el resultado de la sentencia, incluso las miserias que se ventilan dentro de esos procesos, como vos bien lo decías, el solo ideal de tener en cuenta que estamos peleando por una sociedad diferente, por una sociedad que nunca va a ser más segura porque tenga más sofisticados sus mecanismos de represión, sino que va a ser más segura cuando sea justa. Entonces, ese tipo de aspiraciones y esos objetivos hacen que nosotros vayamos a dar la pelea aún en tribunales, pero con un criterio de aquel que tiene todo para ganar, porque fundamentalmente lo que tenemos es la razón y la verdad de seres humanos atacados por un sistema que basa toda su regla de existencia en el sometimiento de las mayorías. No lo vamos a aceptar, no hay manera de que nos convenzan de que ese es un modo de vida, es un modo de muerte, y nosotros queremos vivir, y queremos vivir en la constancia de lo que significa la lucha y en la constancia de lo que significa estar del lado de los que sufren, que es algo que es ahí sí hay un contrasentido, porque es un privilegio, pero yo no podría estar en otro lado. Con relación al tema del gatillo, o al tema, mejor dicho, de lo que es la represión en sí misma y que tiene que ver con el despliegue de la actividad del Estado, fustigada o reprochada a nivel internacional, el caso emblemático que manejamos en Correpi fue el caso Bulacio, que es un caso vinculado a esta tortura seguida de muerte en el lugar de detención. Se trataba de un chico que fue detenido en el marco de un recital de una banda de rock, llevado por la fuerza a una comisaría de la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires. Ahí fue sometido a golpes y a las pocas horas se descompone, es internado y a la semana fallece. Ahí se visualizó concretamente la responsabilidad del Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo condenó, la Comisión la condenó a la Argentina como Estado, sentando un precedente absoluto en esa materia. Ahora, al llegar el tema del juzgado, del desarrollar el enjuiciamiento al comisario Espósito, que era el principal responsable de esa comisaría, sin embargo, no fue condenado por el homicidio, sino que fue condenado por una privación ilegal de la libertad, con un delito menor que en definitiva lo condenó a una pena prácticamente insignificante en comparación con el daño que había causado. Ese es un hecho muy concreto y para nosotros es el caso emblemático, que además todo el mundo vincula con la historia misma de Correpi. Mirá, si vos me invitás a dar un mensaje... Da un mensaje. No, yo voy a contar simplemente una historia. Muchas veces nos dicen que somos idealistas y que utópicos y no sé cuántas cosas más, y la idea de vivir en una sociedad diferente, de aspirar a un cambio revolucionario, es algo que ya pasó, que ya fue... Mirá, yo te cuento algo. Mi mamá era casi semianalfabeta, apenas si supo leer y escribir. Sin embargo, se conmovía cada vez que escuchaba la Novena Sinfonía de Beethoven. Y la Novena Sinfonía de Beethoven la hizo precisamente Beethoven, que era sordo, es decir, la hizo para que la disfrutemos todos menos él. Y un poco en este proyecto que nosotros tenemos y en esta aspiración de vida pasa exactamente lo mismo. A mí poco me importa si yo la voy a ver cristalizado o no, ese cambio social. Pero haber pasado por este mundo con la idea de poder haber contribuido al cambio de la sociedad ya es suficiente. Y en ese sentido creo que tiene que servir también por ahí como de modelo a seguir, no lo mío, sino lo de Beethoven, como modelo a seguir para que podamos vivir en un mundo mucho mejor del que nos tiene sometido hoy por hoy el mundo capitalista.